Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Javier Caracuel, médico adjunto del Servicio de Urgencia del Hospital Virgen del Rocío, y bienvenidos de nuevo a esta segunda temporada de Salud y Radio, el podcast del Real e Ilustre Colegio de Médicos de Sevilla. La verdad que estoy muy contento con empezar esta segunda temporada porque significa que seguimos vivos a pesar de los pesares. Y bueno, como sabéis, lo voy a repetir hasta la saciedad, el objetivo de este programa es simplemente dar salud. Y qué mejor forma de dar salud de conocer a nuestros profesionales, que son los que dan el valor añadido al sistema sanitario público andaluz y al sistema sanitario privado también, que yo creo que son dos formas que están condenadas a coexistir y a colaborar, que es fundamental la colaboración entre todos. Y hoy tenemos como invitado de esta segunda temporada a un médico de excepción, una mente para mí preclara, el doctor Federico Relimpio Astolfi, sevillano, que yo creo que tienes hasta una calle, o tu padre, No, mi bisabuelo. Tu bisabuelo. Mi bisabuelo. Y bueno, Federico estudió medicina en Sevilla, es especialista en endocrinología y nutrición. Y aparte es una mente crítica visionaria, aparte de articulista y colaborador de muchísimos medios de comunicación, es un escritor fantástico. Ya ha escrito, ya va por su quinta obra, y aparte de su labor profesional, que algo saldrá de esta conversación, cosas interesantes, pero como tenemos, me voy a centrar en su labor como escritor y como artista, porque yo creo que es un artista. Bueno. Federico, la primera obra que empieza, que él publica en el 2013, se llama KOL, Líder de Opinión, sí, que es súper interesante y que, según todas las críticas y referencias que yo he visto, es una lectura obligada de cualquier estudiante de medicina o licenciado en medicina. Es una obra crítica y muy interesante. Quiero, antes de seguir con esta, porque vamos a hacer un repaso de todas tus obras, si no te importa. Yo lo que tú mandas. En KOL, Líder de Opinión, ¿por qué es una lectura obligada de los médicos? Desde tu punto de vista. Desde mi punto de vista, primero que no, hasta ahora, primero, gracias. Muchas gracias por estar aquí. Gracias Federico, por invitarme, es un verdadero placer estar con vosotros, estoy muy contento también yo de estar aquí. Bueno, ya él ha hecho mi presentación y por tanto tengo que hablar ahora de KOL, lo voy a hacer muy brevemente. Con KOL empecé una labor literaria que quiso ser una visión muy crítica de lo que uno era, de lo que uno había sido, de lo que era el papel del médico en aquel momento, desarrollado de una forma novelesca, pero sobre todo en relación a lo que son nuestra relación con la industria farmacéutica o de la industria farmacéutica con nosotros, el poder que tenía la industria farmacéutica en nuestro conocimiento, en nuestra prescripción y por tanto en nuestra economía, pero luego, no poco, cómo el médico se había quedado entre medio entre la industria farmacéutica y una cosa que había sido muy importante desde principios de siglo, que es la gestión sanitaria que nos empezaba a agobiar. En esa, vamos a decir, encrucijada, gente entre la que yo formaba parte, que queríamos desarrollar nuestra profesión, que estábamos contentos con lo que éramos, que estábamos contentos con lo que desarrollábamos, nos encontrábamos, es una palabra muy antigua, pero alienados, extrañados, condicionados o ninguneados, podía usar muchos adjetivos, pero teníamos una buena dosis de ansiedad. La historia del líder de opinión KOL es la de un joven médico brillante que está en un ambulatorio, que recordar, y hastiado, ignorado por la burocracia, sobrecargado, babuleado, y en un momento dado se deja llevar por los de los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Los de los maletines quiénes son? Los otros de los maletines son la industria farmacéutica, porque hay que reconocer que el tema de recursos humanos dentro del Sistema Nacional de Salud ha sido absolutamente olvidado. Ha sido una cosa, teniendo en cuenta que, como se ha visto durante muchísimo tiempo, el Sistema Nacional de Salud, lo que es el seguro, la seguridad social, tiene y ha tenido una gente estupenda, una gente súper estudiosa, una gente súper preparada, pero ahí no había un plan que mantuviera, que, vamos a decir, que permitiera de alguna forma que el profesional
mantuviera esa ilusión, ese calor, esas ganas de hacer cosas. Entonces, en un momento dado, se le va a dejar caer en una especie de madejas de frialdad administrativa y de mal trato. Y pierde esa vocación, pierde esa ilusión. Más que pierde esa vocación, porque yo creo que muchos, ni la tienen. Algunos no. Tú sabes que yo siempre digo que hay 4 tipos de médicos. 4. Los buenos, los regulares, los malos y los pacharlos. Como te toque el pacharlo, te muere, aunque tenga una uña encarnada. Totalmente, totalmente. Pero que es verdad que es una pena, yo siempre lo digo, que uno cuando es joven, está de residente, está deseando coger el fonendo, es un pastel de vocación, y debido a esos maltratos, porque lo digo claramente, de la administración, durante muchos años, te van pegando bocados, y salvo que tengas esa vocación, te guste tanto lo que tú haces, y al final sufres más, porque claro, es un conflicto ahí, y crea incluso hasta es más fácil el burnout en los pacientes. En ese claro, es que yo le voy a poner un ejemplo, porque esto no es una cuestión que sea una impresión personal, esto es una cuestión que se puede decir con datos. ¿Por qué de los años 90 y 2000 y de 2010 prácticamente desaparecen las oposiciones en sanidad, particularmente en Andalucía, se hacen menos frecuentes? Le gustan tanto las interinidades, le gustan tanto las precariedades, encima de todo no te dejan hablar de esto, empiezan con la cultura de la cancelación, empiezan con una serie de cosas, empiezan con estos contratos del fin de semana, con esta cultura, y cuando tú vas a preguntar te pegan con una palmadita en la espalda y date por contento que tienes trabajo, una serie de circunstancias que es que tú dices, bueno, vamos a ver, yo realmente que soy una persona que he estudiado y que me dedico a atender a las personas absolutamente sin preguntar de dónde son, qué son, para atender y poner mis conocimientos a servicio de su vida. Yo merezco realmente que me peguen estos vapuleos, que me traten con estas frialdades. Bueno, pues Federico, en el 2014, un año después, publica Bajo la piel tatuada. Bajo su piel tatuada. Sí. Si te pones la foto ahí de la Dani cuando tú puedas, te lo agradezco. Esto es una novela, yo no la he leído, pero he leído la sinopsis, y también muy interesante, en donde la protagonista es una periodista, Mónica, que digamos que en el contexto de una situación devastadora de debacle socioeconómica, pues ocurre una serie de... tú sobre todo, tu novela es realmente, ¿cómo se define? ¿Una novela negra y de ficción política o es un género o no? Esta no. Esta no. Esta concretamente es una reflexión de lo que estaba pasando en aquella época. ¿No? Vale. Vamos particularmente... Vale, perfecto. Yo había terminado de escribir Col, creo que por 2011, y recordamos lo que estaba pasando en 2011 en España. Los despidos a mansalva, pero cuando hablamos de la crisis parece una palabra manida. Yo vi las caras de la crisis en la consulta todos los días, vi esos esfuerzos de padres, madres de familia, de empresarios, echados al paro y desesperados, vi cómo no podían sostener las hipotecas, pasé por el parque aquí al lado cuando estaban descolgando personas que se habían suicidado. Verás, era una época tremendamente dura y donde se hicieron muchos recortes también a los sanitarios, que tengo amigos que de pasar de contratos más o menos medio que a ser contratados al 75% y se tuvieron que ir a otros países para poder pagar Los recortes vinieron luego. Los recortes vinieron luego. En esa época lo más duro fundamentalmente fue la crisis. Y la crisis, cuando hablamos de crisis, no es una palabra vaga. Crisis son existencias. Es un momento durísimo para las personas desde prácticamente 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, no en vano hay que contar que Podemos emerge en 2014 con las europeas. Exacto. Y es resultado del 15M, que había sido algún tiempo antes, como resultado, como expresión, como la necesidad que tenía el pueblo español de buscar algo, porque es que realmente nos estábamos asfixiando. Teníamos la coexistencia de la crisis griega, por ejemplo, de otros muchos lugares. Nosotros, que partíamos de un tejido empresarial, de empleo malísimo, fue tremendo. Entonces, claro, cuando yo eso me lo recogen, me dieron para generar un relato de relatos, Bajo su piel tatuada es un relato de relatos, en la cual esta periodista va a configurar una persona que se ve destruida como consecuencia de todo lo que está pasando y va a ser relatada, descrita por todas las mujeres que lo habían conocido. Interesantísimo.
Bueno, llega el año 2018 y publica Ladridos en la noche, en donde hay un personaje que es Amador, un policía ya vuelta de todo, y en donde él es una historia un poco, mejor que la cuente Federico, por supuesto, pero básicamente él tiene un remordimiento, una cuenta pendiente ahí de averiguar por qué desaparece un personaje que es Julio, que es el hijo de una amiga suya, Pepi Méndez, y tiene remordimiento en cuanto a que no ha aclarado, no le ha explicado las causas de la desaparición de este personaje, y tiene ahora pues esa digamos, necesidad de explicárselo a una de su hermana. Es una novela de ficción y cuéntame un poco el argumento porque... Bueno, con Ladridos en la noche yo me meto en la negra. Yo me meto en la novela negra, me enamoro de la novela negra, aún sigo la novela negra, de hecho... bueno, ahora voy a hablar un poquito después de eso, pero vamos, con Ladridos de la noche es la primera parte y se me genera, nace, porque yo no lo creo, estaba aquí dentro y surge solo ese personaje que es Amador, que es un poli absolutamente pasado de rosca, un poli que es viudo, un poli que está entregado y enamorado a las calles, a lo más cutre de las calles, pero desde un punto de vista de la redención que él pueda efectuar a través de la solución de las cosas que pueda realizar. Pero es una novela negra en el puro sentido de la palabra, no tiene nada que ver con lo que es la novela policial británica. Todas las cosas del directo. Claro, es lo bonito de la radio en directo. Claro, lo bonito. Entonces, claro, Amador en ese momento se va a dedicar, nos trae la solución de una trama tremendamente compleja, pero lo que más nos importa es la descripción de esas calles y cómo nos vamos a través de la búsqueda de qué es lo que le ha pasado a Julio Medina, que es un personaje del que nunca más se supo, del que no pudo aclarárselo a su madre. Nos va a describir todo un tejido, todo un momento político de la ciudad, de la época, que nos va a llegar a conclusiones muy claras. Interesante. Esa es Ladridos en la noche. La cuarta novela que tú publicas en el 2019, a mí me encanta esta, que me encanta sobre todo la portada, que me la va a poner ahora, esa es la última, la anterior creo, que es Escapar del paraíso. Escapar del paraíso. Ella es una novela de ficción, de una dictadura ficticia, pero que yo creo que no es tan ficticia, porque nada más que ver la foto, pues ya me estoy acordando de dónde es. Pero es donde además es muy interesante, donde los personajes de esta zona, de este país, de esta ciudad ficticia, pues viven en unas condiciones absolutamente maléficas, una hambruna, maltratados. En el contexto hay un presidente del gobierno que se llama Rubén, creo recordar, y que, bueno, y bajo todo esto, además están en esta situación de hambre porque hay una serie de boicot, de un boicot extranjero, y todo eso hace que esa situación de pobreza y de malestar pues se perpetúe en la población. ¿Qué pasa? En este contexto me hace mucha gracia que hay dos personajes, uno que es oftalmólogo, que es lo que me gusta, que sea oftalmólogo, que no me acuerdo el nombre, por cierto, ¿cómo se llama? Rafael, no me acuerdo. No, Rafael es el de co-líder de opinión, pues creo que no me acuerdo. Yo tampoco. Y la mujer que es Amelia. Pero me acuerdo de ella porque ella es mucho más importante que él. Es profesora de matemáticas. Sí, señor. Entonces ellos cruzan a otro país vecino y entonces cuando tienen una visión diferente y ese horizonte nuevo y ese río, existe seguro el río, y dicen, pero esto que está pasando, y huyen de su país. Claro. Eso está pasando y sigue pasando, tú lo sabes, ¿no? Hombre, que se sigue pasando. Vamos a ver, Escapar del paraíso es una de mis novelas favoritas. Es una de mis novelas y posiblemente es de las que más menos haya vendido, fundamentalmente porque todavía no sabía yo absolutamente nada de promoción. Bueno, todas estas novelas son autopublicadas y están en Amazon fundamentalmente. Lo importante es que yo aquí, en Escapar del paraíso, está basada en una historia real, basada, libre inspiración en una historia real, luego la modifiqué, de cómo un matrimonio, el médico y ella, van a abandonar una dictadura. Conocemos muchas dictaduras así, como una dictadura donde la carga ideológica es importantísima, donde la carga la carga ideológica, la pobreza, las excusas que se dan en el día a día son importantísimas, hasta que en un momento dado este médico, que es oftalmólogo,
va en una especie de misión especial, misión oficial que la dictadura pone. No voy a hacer spoiler, no os preocupéis. Pone en el extranjero como potenciación de la dictadura. Mira qué buenos servicios médicos tengo, que vamos. Y cuando va al extranjero se da cuenta de que las cosas pueden ser de otra forma y empieza a meterse en la cabeza de este señor una serie de ideas extrañas, como pueden ser la libertad, como pueden ser que las cosas que se le habían planteado no sean de esa manera. Y entonces empieza a planificar una maravillosa historia de sacar contra viento y marea a su familia. A la familia de ahí. Y ahí lo dejo porque es que a partir de ahí es cuando empieza la historia. Aprovecho ahora mismo a dar un abrazo muy fuerte a una compañera mía del servicio de urgencia del Hospital Virgen del Rocío, muy joven, excelente profesional, muy joven pero muchas actitudes y está aprendiendo muy rápido, que se llama Kelly Cárdenas, que es cubana y que se vino huyendo de su país hace 8 años y no, o sea, se vino huyendo de su país y no puede volver hasta dentro de 8 años, creo recordar, y ella está súper feliz aquí y es ahora mismo es un puntal importante, como es joven, pero lo será una buena médico de urgencias, ya lo es de seguro. Me hace gracia eso de escapar del paraíso, porque a veces me acuerdo de escapar del Rocío, no sé por qué, se me ha venido a la cabeza eso. Bueno, es como decía el doctor Genevá, hay vida más allá de vida. Bueno, es que de eso va a venir la última novela. Y ahora viene la novela cumbre del 2019, de 21, que es La Mole. La Mole, y ponme la portada, por favor, que me encanta esa foto, porque me recuerda a algún hospital de nuestra geografía española. Sí, señor. Esta es La Mole, es la historia de una máquina de poder, de un hospital gigante, hospital excelente, maravilloso, buque insignia de una región de nuestra ciudad. Es una novela totalmente ficticia, pero en donde hay una trama interesantísima, y es que en esas urgencias abarrotadas, saturadas, con un calor sofocante porque no funciona el aire acondicionado de ese hospital, de pronto hay un conflicto entre dos bandas de un barrio conflictivo del Harlem de esa ciudad, y se arma un follón muy gordo, que ya ha ocurrido algunas veces en algunas urgencias, por cierto, y en ese contexto de que entra la policía y tal, aparece un cadáver que se tira por el hueco de la escalera, que yo tengo fotos de ese hueco de la escalera, y esa mujer asesina, aparentemente parecía un suicidio, ¿no? Aparentemente. Estaba con un pijama, ¿no? En un pijama. No era médico, ¿no? Era un médico sui generis. Vale. Un médico ya te que... dejo hablar. Bueno, no, sigue tú. Al final sigue tú. había un asesinato por medio. Sí. Y ya viene entonces, creo recordar que en este estudio, o sea, este análisis de cómo se ha producido el asesinato, empiezan a conocerse todos los intríngulis, todas las corruptelas, cargos de poder, abusos y historias que ocurren en todos los hospitales probablemente. En todos los hospitales probablemente. La Mole es una maravilla. A mí me encanta. Y que es una cosa, me gusta mucho La Mole, me gusta mucho KOL, sí, en mi opinión, y me encanta Escapar del Paraíso. Sí. Y todas se relacionan, creo yo. Bueno, La Mole, el tema está que en La Mole hay personajes de KOL, personajes de Bajo su piel tatuada, personajes de Escapar del Paraíso, no. La Mole es la segunda novela de Amador. Es la segunda novela de Amador, donde Amador va a ser, lo han llamado, él está prácticamente fuera de onda y lo rescatan por la fuerza para investigar el crimen que acaba de decir. Y a través de un crimen que prácticamente es insoluble, el sistema político que se había visto un poco a nivel local en Ladridos en la noche te llega a un nivel de una profundidad social, política y sanitaria que no nos lo podemos imaginar. Amador y su equipo va a profundizar, va a ir donde no nos lo podemos imaginar, va a rebuscar
ese gran hospital que ahí está viendo la foto. Por cierto, la foto... Ponla si quieres. La foto es mía. Es muy buena la foto. La foto es mía y la modificación es mía. Me la modificó la portada. Porque la mole es como un estado dentro de un estado. Sí, la mole, claro, pero es que eso se describió así, como en aquella época ciertos hospitales tenían tal configuración de poder, de incluso ejército propio, de presupuesto propio, que tenían que dependían directamente, pues, o de la Junta de Andalucía, o sea, que tenían una configuración absolutamente de gran... Era la primera empresa de Sevilla, vamos, o creo que era la primera empresa de la Junta de Andalucía. Durante muchos años fue la primera empresa de trabajo temporal. Claro, Ahora se han finiquitado algunas OPE, gracias a Dios, y algunos compañeros nuestros. Pero bueno. Sin embargo, en esta mole, en este gran hospital, se hacía mucho más que poner tratamientos, sino que era la base en parte ideológica, pero una base práctica de cierto régimen político. Y eso se va a describir, se va a ir dosificando, te lo van a ir dando cucharada a cucharada mientras te tiran de un interés por descubrir realmente qué es lo que está pasando y qué se dirime detrás de todos esos telediarios que te presentan. Hay otras realidades que no te dicen y que se permite que se haga detrás de todo ello una auténtica estructura de poder. Eso ha pasado siempre, eso está pasando ahora, pero pasó en su momento con la mole. Lo sé. Y además yo pienso, ha cambiado, tenemos un cambio de gobierno de hace 7, 8 años. Yo desde mi punto de vista, y vamos, creo que soy lo más sincero posible, creo que han cambiado muchas cosas. Hay muchas cosas más, hay muchísimas cosas que mejorar, sobre todo en capítulo 1, que es el capítulo que afecta a los personajes, a las personas, a los trabajadores y a los profesionales sanitarios, pero yo creo que todavía quedan rescoldos de ese estado, dentro de un estado. No te quepa la más mínima Muchos duda. rescoldos, algunos parecen infranqueables, es curioso, a pesar de los cambios. Pero vamos a ver, aquello se estructura normativamente, jerárquicamente, con lo que llamamos un blindaje. Cuando cae el régimen anterior, el régimen andaluz anterior, todos pensaban, y hubo declaraciones, que eso era una especie de intervalo, venía para ser para 4 años solamente. Y entonces te dijeron, vamos a blindar esto de forma que dentro de 4 años, cuando de nuevo vuelvan las cosas a su ser natural, pues tengamos la misma estructura, las mismas personas o personas afines. El problema está que las cosas, pues bueno, pues no han sido así, o el pueblo andaluz no ha querido que sean así, y pues con todo y con eso, desmontar las viejas estructuras o replantearlas les cuesta a los nuevos gobernantes mucho porque no tenían una mentalidad de comprensión profunda de lo que era el sistema público. Pero es curioso porque a pesar de las cosas malas que se hicieron, ahora critican la gestión de un nuevo gobierno como si ellos nunca hubieran hecho nada. Claro. Y yo siempre lo he dicho, tenemos una historia de 35 o 40 años que ha dejado que es una secuela más la pandemia, más muchas cosas, que hace que es complicado el resurgimiento. Entonces, lo que me hace gracia cuando uno ve la tele, en las noticias, y ve que, sobre todo cuando se acerca a campaña electoral, el anterior régimen bajo el cual nace la mole, parece como si no hubieran hecho nada. Es curioso y la gente se lo cree todavía. Vamos a ver, el problema que tenemos es que las inercias que lo que tú haces... uy, perdón, es que estaba lleno de agua. Está fresquita para ti. Las inercias el conglomerado que tú generas aquí, va a dar problemas, pero mucho más tarde. Por ejemplo, cosa que no solo ha pasado en Andalucía, que ha pasado en toda España. En toda España ha habido un descuido absoluto de los recursos humanos en sanidad. Totalmente. Se veía venir, lo escribimos en el año 2010-2012 como la falta de médicos sería una realidad porque se estaba jubilando toda la generación que ahora mismo se acaba de jubilar y que más que se tienen que jubilar. La falta de médicos era una realidad, pero ellos estaban pendientes de otra cosa, porque la voz profesional no contaba, éramos ombliguistas, éramos privilegiados. Por tanto, todo lo que está pasando ahora de falta de médicos, la falta relativa de médicos de atención primaria, por ejemplo, en las zonas como pueden ser zonas rurales o zonas de difícil asistencia, es
consecuencia de una negligencia de muchos gobiernos autonómicos que durante muchísimo tiempo desoyeron lo que le estábamos diciendo relativo a que en un momento dado se verían sin personal. Se desoyó por completo y en lugar de hacer recursos humanos, en lugar de estabilizar plantillas, de presupuestar plantillas, ahora nos vemos de la forma en la que nos vemos y claro, lógicamente el quien está en el gobierno, que es el partido que está aquí en Andalucía, carga con la responsabilidad de que, por ejemplo, en Sierra Sur o en Sierra Norte no haya prácticamente médicos de cabecera. Y los responsables políticos del partido que generó todo eso en su momento, aquí, o por lo menos aquí en Andalucía, ahora van contra este partido como si ellos no tuviesen ningún tipo de responsabilidad. Es una incoherencia. No, más que una incoherencia es oportunismo político. Total. Es oportunismo político, pero es que te lo voy a poner de otra manera muy simple. La gran catástrofe de la que propicia, o una de las grandes catástrofes que propicia la caída del régimen anterior, fue el problema sanitario. Totalmente la de la... El problema sanitario tiene un epítome con la rebelión de Granada de Piriman, que paz Jesús descanse. Candel. Jesús Candel, que paz descanse, con el cual tuvo una relación, vamos a decir, de confianza. Yo también lo Claro, claro. El problema está que ¿por qué viene la rebelión de Jesús Candel en Granada? Viene fundamentalmente por un sistema, el sistema de las fusiones hospitalarias, que fueron obra y gracia de la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Lo que ocurre es que María Jesús lo confecciona... Compañera mía de clase. Claro, María Jesús lo confecciona, lo pone en marcha, lo impulsa y luego se va a hacer economía y hacienda dejándole la tostada a los de los demás. Y cuando realmente se va a cargar el régimen socialista andaluz, ella está en Madrid. Y además es todo lo contrario a una andaluza porque defiende todo menos Andalucía. Claro. Lo ha hecho. Lo único que es que cualquier cosa que tú hagas a este nivel, a este calado, tiene luego unas repercusiones décadas después cuando tú ya no estás. Eso lo escribí yo en un artículo de mi blog que se llama El vuelo del Míster. El vuelo del Míster. Haciendo la equivalencia con cuando un míster de un equipo lleva al equipo a la ruina por malos fichajes o malas ventas, y el míster vuela a otro equipo, pero el equipo luego se arruina. Quería leer simplemente una crítica, no sé si la voy a encontrar ahora mismo, pero bueno, más o menos me la debo. Y es una crítica que hace un amigo mío que es un excelente médico, el doctor Fabiani, actor y escritor también, respecto a la Bole. Y creo que también ha hecho algunas críticas respecto. Y es que es una novela magnífica y yo creo que lo será también la siguiente. Y además todas se relacionan, porque ahí hay ese espíritu crítico fantástico tuyo que me encanta, esa visión de ese aspecto de thriller, de aventura, de misterio, de sexo, me imagino también, ¿no? Habrá un poquito. En los hospitales hay líos. Pero que lo único que intentamos hacer es cuidar a los enfermos, señores, porque entre otras cosas... Ese fue el punto de arranque. El doctor Relimpio es uno de los mejores endocrinos del Virgen del Rocío, pero eso será en otro programa, porque nos vamos a quedar sin tiempo. Cuando me llamen. Y tengo ganas de hablar contigo, Sí. ¿sabes de qué? De la desigualdad social en cuanto a los nuevos fármacos antiobesidad. Si tú me dices ven, lo dejo todo. Pues nos vemos el próximo día, señores. Gracias por estar ahí. Encantado, ha sido un placer. Un abrazo. Un abrazo.